A continuación verás una batalla entre dos legendarios de la historia del ajedrez. Con piezas blancas, el mítico Bobby Fischer, el cual no requiere mayor presentación, versus con piezas negras, el gran maestro Paul Benko, estadounidense, pero de origen húngaro. Esta partida se jugó en Bled en el año 1959, cuando Bobby tenía apenas 16 años, pero ya era gran maestro. ¿Estás preparado? Comencemos. Inicia Bobby Fischer con E4, Benko responde C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6. Y tenemos la variante clásica en la defensa siciliana. Acá Bobby juega su favorita, alfil C4, el ataque Socin, siendo también posible jugar en lugar de este alfil C4 el ataque Richter-Rauser con este alfil G5. Ambas las opciones más jugadas. Pero bueno, Bobby juega su predilecta alfil C4, Benko responde dama B6 y desde ya empieza a tocar al caballo de D4. Y este juega caballo de E2. Bobby retira su caballo en E2 y no en B3 porque esta casilla B3 es para su alfil que en este momento está en C4. E6, enroque, alfil E7, alfil B3, enroque y rey H1. Jugada típica para poder llevar a cabo el avance F4, el cual no era posible hasta ahora debido a que el rey se encontraba en G1, misma diagonal desde donde miraba de lejos la dama negra en B6. Caballo A5, alfil G5, dama C5, tocando al alfil de G5, F4, B5, caballo G3 y B4. Esto podría traerle problemas a las negras. Acá, en lugar de lo jugado en la partida, era mejor caballo por B3, A por B3 y ahora, por ejemplo, un alfil B7, quedando así las negras con una posición bastante más activa de lo que aconteció en la partida. Con un alfil en B7 mirando al enroque de las blancas, la dama también en una inmensa diagonal desde A7 hasta G1, etc. Así es que este B4 puede ser que sea algo apresurado, pero bueno, Bobby juega E5, tiene un tiempo ahí interesante, amenazando al caballo de F6, a pesar de que su caballo está amenazado en C3. Y aquí Benko juega D por E5, y esto se considera más o menos forzado, puesto que si ahora erráticamente las negras hubieran continuado con un B por C3, entonces sigue E por F6, alfil por F6, alfil por F6, G por F6, caballo E4, toca la dama en C5 y toca al peón de F6. Y bueno, dama F5, entonces caballo por D6, tocando a la dama, ganando un peón, dama G6, torre F3, amenaza torre G3 y clavar a la dama y por supuesto ganando a la reina de las negras. Así es que rey H8, pero seguiría igualmente dama G3 y a un dama H6, entonces dama G4 sería realmente espectacular, puesto prepara un dama G8 jaque y a un torre por G8 vendría caballo por F7 jaque mate. Así es que, por supuesto, aquí era forzado este D por E5, que es lo que juega Paul Benko, y no B por C3. Continúo la partida con alfil por F6, G por F6. Esto puede ser una imprecisión de Benko. Aquí mejor era jugar un B por C3, aunque las blancas continuarían con un fuerte ataque a través de un caballo E4 tocando a la dama, dama B4 se mantiene en la diagonal donde está su alfil en E7.
por supuesto, porque se amenaza un alfil por E7 en cualquier momento. B por C3, la idea siempre es desviar a la dama de esta diagonal. Dama por E4 y ahora alfil por E7. Y si torre 8, alfil D6, alfil B7 amenazando mate. Pero bueno, podría venir un dama G4 frenando la amenaza de mate del jugador de negras y además obteniendo una buena iniciativa de haberse jugado esto. Podría venir un torre de la al E1, un torre F3, torre G3, amenazando el mate ahora en G7, etc. Así es que B por C3 hubiera sido mejor que lo jugado en la partida, que fue este G por F6. Pero bueno, sigamos. Caballo C4, toca la dama. Dama D4. Y ahora dama H5, Bobby se lanza al ataque. Y aquí Benko juega caballo por B3. Y esto es un error gravísimo que decide la partida a favor de Bobby Fischer. La razón, Benko está jugando por el otro lado del tablero en lugar de prestar atención al ataque de Fischer por el flanco de rey. Aunque otras opciones también eran insuficientes. Por ejemplo, en lugar de este caballo por B3, ¿qué pasaba si un rey H8? Bueno, seguía dama H6 tocando en F6 con caballo y dama, torre G8, caballo por F6 amenazando mate en H7, entonces torre G7, pero vendría un caballo del G al H5 y sería totalmente mortífero para el jugador de negras. Si en lugar de este caballo por B3 o rey H8 ahora las negras jugaban otra cosa como E por F4, tocando al caballo de G3, hubiera continuado caballo F5, parece un sacrificio, ¿no? Pero a un E por F5, entonces torre por F4 y se amenaza mate en dos movimientos con un torre H4 y un dama por H7 jaque mate. Entonces no le quedaría de otra al jugador de negras que hacer dama por E4. Y bueno, a torre por E4, F por E4, dama por A5 y la ventaja es decisiva a favor de Bobby Fischer. Entonces, bueno, tenemos que en la partida Benko jugó este caballo por B3 que descuida todo el ataque por el flanco de rey que está realizando Bobby Fischer. Continúa la partida con dama H6, E por F4. Te preguntarás, ¿y qué pasaba, por ejemplo, con un F5? Amenazando al caballo. Bueno, venía C3, una jugada buenísima que tiene como objetivo sacar a la dama negra de la diagonal A1, H8. Y cuando la dama negra salga ahora de ahí, vendría un caballo H5 por parte de las blancas con mate imparable. Así es que este F5 no servía de mucho. Benko juega E por F4. Bobby juega caballo H5 amenazando mate en G7 de manera directa. Por lo que Benko juega F5, jugada que abre la diagonal para la dama negra que defiende el punto G7 donde Fischer amenaza mate. Continúa la partida. Torre A, D1. Dama E5. Caballo E. F6. Jaque. Y tenemos que entonces la ventaja ya es decisiva a favor de Fischer. Alfil por F6. Caballo por F6. Jaque y se amenaza mate en H7. Así que única. Dama por F6 concede su dama a Benko. Y dama por F6. Y ya con esto las blancas ganan rotundamente. Pero Benko sigue jugando. Caballo C5. Dama G5 jaque. Este jaque no es por hacerlo simplemente, sino que tiene un propósito. Fíjate. Rey H8 y ahora dama E7 tocando a la torre y tocando al caballo. Benko protege a su torre con este alfil H6 y además ataca a la torre de F1, pero Bobby continúa dama por C5, alfil por F1, torre por F1 y ante esto, considerando la desventaja material aplastante, Paul Benko mira a su oponente, extiende su mano y abandona la partida. Impresionante manera de Bobby Fischer al hacer ver a un gran maestro del calibre de Paul Benko como un simple aficionado y apenas
con 16 años. Y es que ya con 16 años, Bobby exhibía un ajedrez superior, de gran capacidad técnica. Mencionar además que cometió en esta partida Bobby Fischer 0 errores y 0 imprecisiones. Increíble performance de este genio estadounidense. Espero entonces hayas disfrutado de esta partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video y hazte también seguidor de nuestro canal de Twitch donde realizamos nuestras transmisiones en directo. Un abrazo grande y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.